La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor, con estas palabras, resume en estos 4 versículos la función de los cristianos, la función que tienen todos los creyentes en este mundo. ¿Cuál es la función que debemos de tener? Debemos de ser la luz del mundo, debemos de ser la sal en este mundo, delante de los hombres. La función que todo creyente tiene es de lograr una influencia. Aquellas personas que experimentan las bienaventuranzas, entonces estas personas sí o sí tienen que lograr una influencia en el medio en el que se encuentran. Aquellas personas que son influencias, que tienen que lograr influencia, hoy en día se les conoce a estas personas como influencers. Son personas que cuando dicen algo, cuando hacen algo, todos copian. En este sentido, los creyentes tenemos que ser influencia en base a lo que Dios nos ha dado. Si vivimos las bienaventuranzas, sí o sí tenemos que lograr una influencia en el lugar en el que nos encontramos. La influencia con los que nos rodeamos tiene que ser consciente o inconscientemente. Las personas que nos rodean tienen que sentir nuestras vidas, tienen que ver cómo estamos viviendo, y es de esa manera que si nosotros experimentamos las bienaventuranzas, entonces tenemos que lograr una influencia en el medio, en el mundo, en la tierra donde nos encontremos. Por eso dice Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estamos llamados a lograr una influencia en este mundo. Sin embargo, el Señor, ¿qué nos dijo en relación del creyente con el mundo? Juan 17:15. El Señor nos dijo: ustedes, Juan 17:15 al 18 dice: ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, dice el Señor Jesús al Padre, así yo los he enviado al mundo. Entonces los creyentes estamos en este mundo, según la palabra de Dios, no somos de este mundo, hermanos. Somos personas temporales, pasajeras. El Señor nos ha redimido con su sangre, nos ha redimido con su perdón. Dios ha derramado su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces estamos llamados a lograr un cambio en la humanidad, pero sin embargo el Señor nos dice que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Así como el Señor, el Padre lo envió a este mundo, el Señor no buscó las cosas del mundo como el reinado terrenal por esos tiempos, sino que se dedicó a proclamar el reino de Dios, un reino que se acerca cada vez más y más. Y el Señor nos da la misma misión, diciéndonos que ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Y en 1 de Juan 2:15, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. El Señor nos dice en 1 de Juan 2:15 a los creyentes que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo que busca todas las cosas que hay en este mundo, pero nosotros no debemos amar las cosas del mundo.
Eso dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos influir en el mundo, pero no debemos reflejar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos ser influenciados por el mundo, debemos más bien influenciar al mundo. Los creyentes que viven las bienaventuranzas influirán, ya sea de manera positiva o negativa, en las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos influenciar de manera positiva? Cuando estas personas creen en el mensaje de Dios y un día son salvos. ¿Cómo podemos influenciar de manera negativa cuando estas personas no creen en el Evangelio y un día estarán en el infierno ardiendo por la eternidad? Los creyentes, dice la palabra en 2 de Corintios 2:14, somos como un olor. Vamos a 2 de Corintios 2:14, hermanos. Somos como un olor de Cristo, para unos para vida y para otros para muerte. Dice así la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice ahí, por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Entonces nosotros somos creyentes, hemos experimentado las bienaventuranzas y nosotros, nos guste o no nos guste, estamos influenciando en el mundo, a unos para vida, a otros para muerte. Estamos reflejando la luz de Cristo, estamos reflejando el mensaje del Evangelio, ya sea verbalmente o sin palabras, por nuestro testimonio. Ahora, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿por qué tenemos que ser la luz? ¿Por qué tenemos que influenciar en este mundo? ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque el mundo, la tierra, está en corrupción, la tierra está en tinieblas. Tinieblas significa estar en una oscuridad, pero el mundo diría, nosotros no estamos en tinieblas, nosotros vemos la luz del sol todos los días. Están en tinieblas en el conocimiento acerca de la verdad de la vida, acerca de Dios. Esa es la realidad del mundo. El mundo está corrompida, el mundo está viviendo en tinieblas y el resultado de esa corrupción, de esa vivencia en la oscuridad, es la maldad que se va incrementando día a día y que estamos escuchando por todos los medios de comunicación, las redes sociales. El mundo no va para bien, el mundo está yendo para mal, y ese es el resultado de la corrupción, de las tinieblas en la cual el mundo está viviendo. Según la Biblia, el mundo, la tierra al cual el Señor nos manda que debemos influenciar, necesita sal porque está corrompida, está en decadencia la tierra, necesita luz porque está en tiniebla, y los hombres, como dice 2 de Timoteo 3:13, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo están los seres humanos? Si vemos a los políticos, a grandes personas
influenciadoras en las redes sociales, no vamos a ver nada agradable. Tal vez veamos chistes, algunas buenas obras, pero en el fondo lo que vemos en estas personas es que están yendo de mal en peor, están engañando y estos mismos son engañados. Están siguiendo una corriente en la cual todos están yendo. El mundo al cual el Señor nos dice que seamos la luz, seamos la sal, está empeorando día a día y la oscuridad día a día también aumenta. Cuanto más conocimiento tiene el ser humano, más ignora al Señor. Cuanto más logros alcanza, más se aleja de Dios. ¿Por qué sucederá eso? ¿Por qué estamos yendo de mal en peor? Porque en el ser humano, en lo más profundo de su ser, no hay bondad verdadera. Habrá una bondad superficial, una bondad, como podríamos decir, me das, te doy. No existe una vida espiritual verdadera, no hay. Es por eso que el ser humano está andando de mal en peor. No tiene una vida espiritual verdadera en la cual puede y tiene que creer. Muchos seres humanos hoy en día dicen que el ser humano está evolucionando para bien. Y en el siglo pasado, antes de que termine este siglo, las personas decían que cuanto más el ser humano tenga conocimientos acerca de los derechos del hombre, los valores, haya mayor crecimiento tecnológico, mayor acceso a la salud, a la educación. Decían que el mal iba a desaparecer, iba a erradicarse. Filósofos, poetas, científicos decían, estamos evolucionando, estamos avanzando y a la vuelta de la esquina el ser humano ya no va a ver, en nuestra sociedad se va a extinguir la enfermedad, se va a extinguir la corrupción, se va a extinguir toda clase de mal, se va a extinguir la pobreza, se va a extinguir toda clase de mal que afecta al hombre. Y les pregunto, ¿eso ha sucedido ahora que estamos en el siglo XXI? ¿Ya no hay enfermedades? ¿O están apareciendo peores enfermedades? Hoy en día, cuanto más se habla de los derechos humanos, cuanto más se habla de los valores, cuanto más se habla de cosas que han inventado los psicólogos, los filósofos, han extinguido el mal en nuestra sociedad, como muchos años atrás se pensaba. La respuesta es no. Lo único que el aumento del conocimiento ha hecho es agilizar formas de hacer males al prójimo. ¿Qué pasa cuando aumenta el conocimiento tecnológico sobre las guerras, por ejemplo, podríamos decir? ¿Qué ha hecho con mayor conocimiento acerca de este tipo de conocimiento? Lo único que ha hecho es aumentar tecnología, aumentar armas nucleares, los cuales pueden destruir a nuestro mundo en un instante. El hombre intelectualmente, si bien ha mejorado, pero moralmente se ha degenerado progresivamente. Ha aumentado el conocimiento, pero no ha cambiado su naturaleza básica. Si bien han aumentado los logros, pero el sentido de vida de estas personas han disminuido. Si bien tienen muchas posesiones, muchas condiciones de vida mucho mejor, pero no tienen sentido de vivir, razón de vivir. Podemos llegar a la conclusión de que nuestra sociedad, en vez de evolucionar,
ha involucionado. En vez de mejorar, ha empeorado. Y eso es lo que enseña la palabra del Señor. El problema no está en las condiciones, circunstancias externas o internas que determinen nuestro destino. El problema está en la naturaleza que tiene el ser humano. Una naturaleza pervertida, una naturaleza depravada desde su nacimiento. Los niños empiezan a mentir, a pelear, a hacer cosas malas sin que nadie los enseñe. Y eso se incrementa más con la influencia que tienen sus padres, la influencia que reciben de sus padres que no han cambiado su naturaleza. Gloria al Señor. Así es, hermanos, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, es lo que vamos a ver. Entonces no esperen días mejores en esta sociedad, porque el origen del mal no está en lo de afuera ni en lo de adentro, externamente, hablando materialmente, sino está en lo más profundo de la naturaleza del ser humano. Si vamos al libro de Génesis 6:15, ahí vamos a encontrar que cuando el hombre, el ser humano, pecó, desobedeció a Dios, desde ese momento el ser humano se alejó de la presencia de Dios, se enemistó, se peleó con Dios, y desde ese momento, después de muchas generaciones, dice Génesis 6:6, después que adquiriera esta nueva naturaleza, la Biblia dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, ¿cómo fue en el inicio, después de la caída, después de que el hombre desobedeció? Dice que la maldad de los hombres, Génesis 6:5, era mucha en la tierra. Había millones de habitantes en la tierra, porque las personas vivían 1000 años, 800. Entonces, en todo este tiempo se procreaban más, había nacimientos mucho más. Entonces, la población de este mundo tenía muchas personas, pero la característica después de la desobediencia, después de que adquiriera una nueva naturaleza, era de que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y cómo está hoy en día nuestra sociedad? ¿Cómo está? La maldad de los hombres ha incrementado y el corazón de los seres humanos es continuamente de hacer solamente el mal. ¿Qué pasó en el Génesis? Por esa maldad el Señor destruyó el mundo que en ese tiempo existía y solo dejó vivo a 8 personas, a Noé y su familia. Inclusive estas familias no eran perfectas, pero Noé había creído a Dios. Como no eran perfectas estas familias, muy pronto algunas de estas generaciones se volvieron a degenerar. ¿Y cuál fue el resultado de esta degeneración? La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue destruido Sodoma y Gomorra? Con fuego. ¿De dónde vino el fuego? Del cielo. Así como fue en los tiempos de Noé, así también será en los tiempos finales. Hoy en día la humanidad tiene un corazón continuo de hacer el mal. ¿Y cómo va a destruir Dios esta tierra? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero los cielos y la tierra que existen ahora, repito, los cielos que estamos viendo, la tierra que existen ahora, hoy, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición. ¿Están guardados para qué? Para que el fuego venga y destruya este mundo.
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice 2 de Pedro 3:10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está la esperanza de los seres humanos, en el cual dedican todo su tiempo a este mundo. Este mundo es pasajero, este mundo es transitorio, este mundo es desechable. La palabra de Dios dice que este mundo en el cual hoy estamos viviendo va a ser quemada con fuego a causa de la maldad y el continuo pensamiento del ser humano de hacer el mal. Recuerden que este mundo fue maldecido, estamos viviendo en un mundo maldecido, fue maldecido a causa del hombre que desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Entonces, con estas palabras que vemos en la palabra de Dios, ¿será que pongamos nuestra esperanza en este mundo? El Señor dice, no son ustedes del mundo. Así como yo vine a este mundo sin ser de este mundo y me fui, así también yo les envío a este mundo. Pero recuerden, ustedes no son del mundo. No somos del mundo, hermanos, hermanas. Pongamos nuestra esperanza en lo eterno y no en lo perecedero. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, el cual fue proclamado por nuestro Señor cuando vino a este mundo. Y ese reino de Dios necesita habitantes. Y los habitantes son las personas que son pobres de espíritu, las personas que lloran por su pecado, los mansos, los humildes, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y en este caso, estas personas que experimentan esas bienaventuranzas van a influenciar en este mundo, para bien o para mal. Este mundo, hermanos, está infectado de una gran enfermedad. Y esa enfermedad no es el coronavirus, no es la tuberculosis, no es el cólera, no es la peste negra. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio, el mensaje de salvación, porque este mundo está enfermo de una enfermedad llamada pecado. El pecado no tiene cura por manos humanas. La única cura del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como este mundo está infectado por el pecado, el mundo, lo más triste de este mundo, lo más triste del ser humano, es que el mundo no quiere curarse de esta enfermedad. Una característica que tienen los seres humanos es adaptarse a su enfermedad. Tienen una característica que se llama adaptabilidad. Se adaptan en el medio en el cual viven. Si nos vamos mañana a un lugar caluroso, sufriremos los primeros meses, días, semanas, pasará ese tiempo y nos adaptaremos a ese clima. Es así que esta característica del ser humano de adaptabilidad se ha adaptado a vivir con el mal, la enfermedad mortal que es el pecado, y vive con el pecado. Decimos mortal porque el pecado nos lleva a la muerte. No quiere librarse de esta enfermedad. Le gusta vivir en la enfermedad del pecado. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero más adelante en Juan 3:19 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre, la humanidad, se ha acostumbrado a vivir con esta mortal enfermedad. Les encanta esta involución que está sufriendo y odian la justicia de Dios, odian todo lo que se refiere a Dios. A Dios lo mencionan
en ciertas ocasiones, pero no quieren aceptar la enseñanza de Dios en sus vidas. Tienen tiempo para todo menos para Dios, y utilizan a Dios para sus propios beneficios. Todo el tiempo dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice, y un día el Señor les dirá, no los conozco. Aman su propio camino, aman sus propias metas, aman sus propios logros, viven para esta vida, disfrutan todo lo que les da en esta vida, pero rechazan lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que esta vida es pasajera, temporal, y que vienen días mejores donde se erradicará esta enfermedad mortal, cuál es el pecado, y habrá una paz por la eternidad. El conocimiento de la humanidad está aumentando a pasos agigantados, pero su mayor conocimiento es mecánico, es inanimado y sin vida, a tal punto que hoy se habla acerca de la inteligencia artificial, se habla acerca de los robots que reemplazarán a los seres humanos. Los seres humanos no somos robots, somos seres pensantes, pero en la forma en la que estamos viviendo, hasta seres inanimados como los robots pueden reemplazar al ser humano de este tiempo actual. Pero si fuéramos seres pensantes, creados a la imagen de Dios, entenderíamos que más allá de esta vida hay una esperanza. Pero el ser humano anda en decadencia, está ensimismado en sí mismo, y 2 de Timoteo 3:7, la palabra de Dios dice a esta humanidad que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El conocimiento del hombre lo utiliza para intensificar y defender su degradación. El conocimiento del hombre lo único que hace es acelerar hacia la corrupción, más corrupción. Hubo un gran filósofo que a sus 96 años dijo que al final de su vida reconoció que la filosofía había demostrado ser un fracaso y que no lo había llevado a ninguna parte. Nada de lo que había creído había cambiado el mundo para que fuera algo mejor. Grandes filósofos, pensadores, que idean formas de lograr una mejor vida, al final de sus años dicen que las filosofías son simples filosofías, simples pensamientos, y que no pueden cambiar la maldad, la corrupción que existe en nuestro mundo. El hombre, a través de su tecnología, de su evolución, ha planteado formas de erradicar la maldad en el ser humano. Desde cirugías, donde han pensado abrir el cerebro, realizar algunos estímulos a ciertas áreas del cerebro y tal vez de esa forma lograr erradicar el mal. Sí, se puede entrar al cerebro, estimular ciertas áreas y se puede cambiar algunas conductas de los seres humanos. Pero yo la pregunta que les hago es, ¿dónde estará el área en el cerebro del mal para poder ir directamente a esa área y destruir el mal? No hay. Acerca del cerebro, los neurólogos, los neurocirujanos, hoy en día no han comprendido en su totalidad la complejidad de este órgano que es parte de nuestro ser. No se puede. Otros han planteado cómo erradicamos el mal y han dicho que debemos emplear la ingeniería genética y crear genes, aislar genes, erradicar los genes malos, de esa manera tener personas buenas. Y la pregunta es, ¿cuál es el gen que produce la maldad del ser humano? No hay. Vamos a quitar un gen, lo vamos a sacar sin cabeza, sin ojos, sin narices, sin bocas. De esa forma el ser humano quiere quitar la maldad en el ser humano, pero no se puede.
La Biblia enseña claramente en el Salmo 51:5 que todo ser humano está corrompida, su naturaleza total es depravada, está mala. Y eso sabía David y dijo en el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido engendrado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay una parte del ser humano del que se pueda construirse una mejor persona o de la cual pueda aislarse la parte corrupta. ¿Qué parte del ser humano es la parte mala para que lo saquemos? ¿Será tu ojo? ¿Será tu mano? ¿Acaso será el lóbulo derecho de tu corazón? ¿Qué parte es la mala para que lo aislemos y no haya más maldad? No hay. Más bien Isaías 1:5 dice: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Jeremías de la misma manera dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién los conocerá? Todo nuestro ser está contaminado con la enfermedad del pecado. Y esto afecta nuestro diario vivir, afecta la relación que tenemos con los que nos relacionamos, afecta a nuestra familia, afecta a nuestro trabajo, afecta en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Por eso es que hay odio, egoísmo, rabia, celos, envidia, todo tipo de males. Y la única solución que la iglesia cristiana plantea es Cristo Jesús. Pasamos de una guerra a una guerra mayor, de un delito a un delito mayor, de una inmoralidad a una inmoralidad mayor, de perversión a una perversión mayor. No estamos evolucionando, no hay evolución, hay involución. No nos estamos superando, nos estamos bajando más, podríamos decir. Bien dice Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios al principio, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, esto es después, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 del capítulo 1 de Romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Al principio dieron gracias a Dios y luego, una vez que adquirieron más conocimiento, se envanecieron, se perdieron en sus pensamientos. Decían somos sabios, pero al final se hicieron más necios porque todo se centraba en este mundo. Cambiaron la gloria de Dios. En vez de adorar a Dios, dirigirse a Dios directamente, crearon imágenes de Dios, imágenes de animales, imágenes de estuco, de yeso, de madera. Y el Señor lo describe claramente, pero el mundo no quiere entender. No quiere entender que el único camino a la salvación es el arrepentimiento de sus pecados, de volverse desde Él a entregarle todo a Dios. ¿Qué cosa es lo que reina en nuestros días? Desesperación, pesimismo. Nuestra sociedad se caracteriza porque todos están desesperados. Y muchas personas sinceras
saben que la humanidad se va a autodestruir. Muchas personas que aparentemente son pensantes, dice esta sociedad, este mundo, tarde o temprano se va a destruir. Que ha hecho el aumento del conocimiento, lo único que ha hecho es aumentar la velocidad de nuestra autodestrucción. ¿Qué ha logrado el conocimiento de más derechos de los seres humanos? Depravar, camuflar su depravación a nombre de los derechos humanos. Es por eso que el Señor nos dice en Mateo 5:13, Mateo 5:14, Mateo 5:16, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, delante de los hombres. Sí o sí tenemos que influenciar en este mundo. Como sal y luz evitamos que se pudran las cosas y alumbramos las tinieblas de este mundo con el Evangelio. En el Salmo, hay un salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es tu palabra a mi camino. Es así que la Iglesia no puede aceptar el egocentrismo, la inmoralidad, la falta de moral, el materialismo del mundo. No podemos aceptar. Estamos llamados a ministrar al mundo mientras nos separamos de las normas y sus caminos. Pero ¿qué es lo triste que estamos viendo en este mundo? En vez que la Iglesia influencie al mundo, el mundo ha influenciado a la Iglesia. En vez que seamos la sal y la luz del mundo, el mundo es la sal y la luz de las cosas perversas dentro de la Iglesia. Iglesias grandes, en vez de hablar de arrepentimiento, hablan de las vanidades que ofrece este mundo. Vosotros, dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Esta palabra vosotros es enfático, enérgico e intenso en el idioma griego. Vosotros, o sea, ustedes, vosotros sois. Si bien el Señor estaba hablando este sermón a una gran multitud, pero este sermón estaba dirigido especialmente a los discípulos, porque nadie que no tenga o reciba el poder del Espíritu Santo en su vida puede vivir las bienaventuranzas. Entonces este mensaje, si bien había muchas personas, estas palabras están dirigidas a los apóstoles, a los creyentes, a los hijos de Dios. Vosotros sois aquellos que son despreciados, aquellos que son perseguidos, son la única esperanza para este mundo. Nosotros somos la esperanza. El Señor es la fuente de la luz. Nosotros somos los reflectores de esa luz que hemos recibido de Dios. Nosotros podemos retrasar la corrupción del mundo e iluminar las tinieblas en las que vive este mundo, hermanos, hermanas. Vosotros está en plural la palabra vosotros, no es una palabra en singular. Entonces, es cuando todo el cuerpo, la iglesia en su totalidad, está llamada a ser luz, sal del mundo. Un grano de sal no logra efectos en una olla de agua, pero miles y miles de granos sí afectarán, cambiarán, darán sabor a la sopa, a la olla que estamos preparando. Un rayo de luz no hace efecto en un lugar oscuro, pero si se juntan muchos focos, muchas luces débiles e inútiles, darán una luz más intensa que alumbrará, que hará a un lado las tinieblas. Es así que el Señor nos manda
que como iglesia seamos luz y sal. El trabajo no es de una persona, el trabajo es de miles de personas llamadas iglesia. Como iglesia es que debemos de influenciar este mundo, como iglesia es que debemos ser luz, sal, para lograr un mejor impacto. Vosotros, dice la palabra, no dice tú. Y el Señor en el libro de Apocalipsis habla a una iglesia, no habla a una persona. Si bien todos hemos recibido el perdón de Dios, pero el Señor nos manda a que actuemos como iglesia. La iglesia es el medio por el cual se va a lograr un mejor impacto de sal y luz en este mundo. El mundo está lleno de almas perdidas, no pueden ver su camino porque hay distracciones, hay obstáculos en este mundo. Solo podrán ver el camino hacia la casa del Padre cuando los cristianos se unan como sal y luz y vayan en busca de ellos y les muestren ese camino. Nuestra tarea de lograr influencia no es simplemente actuar como granos individuales de sal o rayos individuales de luz, sino como toda una iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que tengamos que reunirnos como iglesia. Los jóvenes, los adultos, las mujeres, nos tenemos que unir. Tenemos que hacer lo que Dios manda para lograr el propósito al cual el Señor nos ha llamado. Sigue diciendo Mateo 5, 13, 14, vosotros sois. La palabra sois hace hincapié en ser y no en hacer. No nos está diciendo vayan y sean luz. No, aquí la traducción es que ustedes son la sal. Ustedes son la luz. Somos la sal, somos la luz. Es un hecho afirmado. No está dando una orden o haciendo una solicitud. Para el Señor somos la sal, somos la luz que representamos a Dios en este mundo. La pregunta no es que si somos o no somos sal, la pregunta es ¿cómo estamos influenciando como sal? ¿Cómo estamos influenciando como luz en este mundo? Cristo es la fuente de la luz. Nosotros somos solo reflectores de esa luz que hemos recibido. Juan 1:9 dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor es la luz, el Señor se fue al cielo, el Señor está en la diestra del Padre. Si bien está por medio del Espíritu Santo en medio de nosotros, pero en este momento Él está a la diestra del Padre. Y a las personas a las cuales ha encomendado a que reflejemos esa luz, a que seamos sal en este mundo, son todos los creyentes verdaderos que han experimentado las bienaventuranzas, los creyentes que están hoy en día sentados, parados en este lugar. Toda la iglesia es la sal y la luz de este mundo. Gloria a Dios. Efesios 5:8 dice la palabra de Dios: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son la luz, sois luz en el Señor, andando como hijos de luz. Sois un hecho, una realidad, algo que ha experimentado el Hijo de Dios verdadero. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Un reino de luz en el cual vamos a vivir por la eternidad. Pero el mundo se dirige a un reino de tinieblas, de oscuridad. Le gusta vivir en tinieblas
muy bien, entonces recibirá tinieblas como recompensa el mundo. Si aquellas personas aman la luz, vendrán a la luz y un día vivirán en la luz. Pero los que aman las tinieblas, vivirán en las tinieblas por la eternidad. Somos la sal de Dios para retardar la corrupción. Somos la luz de Dios para dar a conocer su verdad. Una función es negativa, la otra es positiva. Una es silenciosa, la otra es verbal. La sal actúa en forma callada, pero siendo luz tenemos que empezar a proclamar el Evangelio en el lugar en el que nos encontramos. ¿Cómo es que influenciaremos en el medio en el cual nos encontramos? En el modo en el que vivimos. No necesitamos a veces hablar. La forma en la que vivimos en nuestra casa, en nuestro trabajo, va a producir una influencia. De esa manera podríamos retardar la corrupción y podríamos ser la sal que evita la corrupción. Y por medio de lo que decimos manifestamos la luz del Señor. Para ser una influencia debemos ser diferentes a lo que queremos ser, a lo que queremos influenciar. En este caso, si queremos influenciar al mundo, debemos ser diferente de las cosas que hace el mundo. Pero si hacemos las cosas del mundo, vamos a pasar desapercibidos, no vamos a lograr ningún tipo de influencia en este mundo. No podemos influir en el mundo si los cristianos viven como mundanos. El momento en que vivamos como Dios manda es que vamos a lograr alguna influencia en este mundo. Gloria a Dios. En las bienaventuranzas, el Señor ofrece bendiciones en cada bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, dice, los que lloran, porque la bendición es que recibirán consolación. Recibirán la tierra por heredad. Serán saciados de hambre y sed de justicia. Alcanzarán misericordia. Verán a Dios. Serán llamados hijos de Dios. Las bendiciones que Dios nos da traen la responsabilidad ahora en el versículo 13, 14, de ser su sal y su luz en este mundo en el cual nos encontramos. No solo tenemos derechos, también tenemos deberes. Nuestros derechos adquiridos al ser hijos de Dios son muchas bendiciones y nuestro deber actual es de ser sal y luz de este mundo. Esa es la enseñanza, hermanos, parte de la enseñanza de Mateo 5:13, 5:14. Pongámonos de pie, hermano, para darle gloria a nuestro Señor. Cuyas aguas refrescantes son
merece alabanza, gloria y honor es Jesucristo. Amén. En este momento hay mucha gente que está esperando otras cosas, pero Dios tenga misericordia de ellos. Así como a nosotros nos ha sacado de ese lugar para darnos salvación y vida eterna. Amén. Ese himno número 114 que dice: contendamos jóvenes por la fe, aunque el mundo brame con Satanás. Jesús y luchando por traer a los hijos. Amén. 147 del Voy feliz al Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí. Yo sé que por fe venceré aquí.
voy a entregar al hermano Gustavo para que él comparta la palabra con nosotros. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. ¿Ya lo tienen? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. Leemos. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Amén. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Padre Santo, en este momento, Señor, cuando abrimos tu palabra, Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos dirija, Señor, que seas tú quien nos hable, Padre Santo, y que tú nos muestres, Padre mío, las grandezas, las maravillas, Señor, de tu palabra. Queremos entenderla, Señor, y no solo entenderla, Señor, queremos vivirla, Padre Santo, queremos hacerla carne, Señor, en nosotros, queremos hacerla vida, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos por las personas que aún no han venido, Señor, te pedimos por las personas que nos están escuchando por el internet, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Hace unas semanas yo les había compartido el gran amor que ha tenido Dios hacia nosotros y el rol o el papel o la obra que Dios Padre ha tenido en nuestra redención, ¿no? Como Él se ha manifestado en nuestra redención. Ahora quiero hablarles de lo mismo, pero hablando de la obra de Jesucristo en nuestra redención. Ya sabemos que el Padre nos ha amado, ya sabemos que Él por su misericordia nos ha decidido perdonarnos y reconciliarnos con Él. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Jesucristo en esto? Eso es lo que quiero hablar ahora con ustedes. En el texto que hemos leído, hermanos, Pablo está hablando con la iglesia de Filipos, ¿no? Que es una iglesia que había tenido muchos problemas en cuestión a divisiones, contiendas, había tenido muchos problemas de sus propios hermanos. Habían 2 hermanas que tenían problemas, que no querían perdonarse, que prácticamente se odiaban. Y Pablo habla a toda la iglesia y les dice que se porten como Jesucristo se ha portado con todos nosotros, con ese amor que Jesucristo se ha portado. Pero esta parte, este texto, es la más grande muestra de cómo Jesucristo ha bajado desde el cielo hacia nosotros para darnos nuestra redención y reconciliarnos con Dios. Amén. Si empezamos a leer, dice Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nos dice que Jesús existía antes de la creación del mundo. Jesús siempre ha existido. Jesús no es que ha nacido y desde ese momento
lo tenemos. Él siempre ha existido. ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Si leemos Juan 1:1, nos dice, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se habla del Verbo en la palabra de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No ve? Son tres personas. La segunda persona es el Hijo, y el Hijo es Jesús. Y aquí cuando se está diciendo en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esa es la primera y la principal diferencia que tenemos con los testigos de Jehová y con los mormones. Los testigos de Jehová tienen en su Biblia y dicen el Verbo era un Dios, dice. No le dan la categoría de Dios. Era un Dios más pequeño que el Dios que hay. O al final a Jesucristo no le dan el lugar de Dios. Y los mormones hacen lo mismo. Y esa es la principal diferencia que tenemos con ellos. Por eso decimos que ellos no son parte del cuerpo de Cristo, porque en lo principal están equivocados. Amén. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está orando, ¿no? Antes de que lo apresen y antes de que muera. Y le dice Jesús al Padre en una oración, le dice: glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tuve contigo, aún antes que el mundo fuese creado. Entonces Jesús existía, siempre ha existido, ha estado al lado de Dios Padre, con las mismas prerrogativas, con los mismos privilegios, con los mismos poderes. Siempre Él ha sido Dios. Amén. En Colosenses 1:15 dice lo mismo. Vamos a leer del 15 hasta el 17. Dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Primogénito qué significa? El primero. Cuando alguien tiene su primer hijo, es su primogénito. Y si decimos que es el primogénito de todas las creaciones, es que Él estaba primero, antes que cualquier creación. Y dice: Él es la imagen de Dios, es igual a Dios, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Estamos estableciendo que Jesús era desde el principio. No tiene principio y no tiene fin. Jesús siempre ha existido al lado del Padre. Y Jesús no lo ha creado nadie. Él es Dios por sí mismo. Amén. Él es Dios por sí mismo, no se debe a nadie. Nadie lo ha creado. No depende de nadie. Él es el supremo al lado de Dios Padre. Siempre ha existido, existe y siempre va a existir. Amén. Quiero contarles una ilustración. Dice que había un malhechor, ya un narcotraficante, ya alguien que era muy malo y que siempre andaba transgrediendo la ley, todo el tiempo andaba transgrediendo la ley, ya con sus negocios, con sus fases, con todo lo que hacía, siempre estaba transgrediendo la ley, pero siempre él se salía con la suya. ¿Por qué?
porque siempre tenía comprada a la policía, tenía comprados a los abogados, tenía comprados a los jueces, tenía comprados a todos. Y eso, yo creo que ese tiempo hemos visto, hay gente que hace lo que quiere y prácticamente no hay quien le pare. ¿Por qué? Porque todos están comprados, todos están a su favor. ¿Por qué? Porque reciben algo de él. Uno de estos malhechores dice que la policía se ha esforzado mucho, los investigadores, y le han encontrado pruebas. Y eran pruebas fehacientes, y él no podía ya refutar eso. Y resulta que ya llega el juicio, lo aprenden al narcotraficante, llega el juicio, y en el juicio, cuando él está yendo por el pasillo con los policías, con el abogado, está feliz, sonriendo, entra tranquilo, feliz. Va por el pasillo saludando, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Y encima dice que se encuentra con un abogado que había sido compañero de curso, ¿no? Le dice, hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Llámame el sábado, haremos una pasilladita. Ya. Y se va. Y el otro sigue caminando a su juicio, feliz, contento, tranquilo, no teme nada. Entonces entra a la sala, y en la sala ahí están todas las personas, fiscales, abogados, están ahí los policías, y le dan el banquillo del acusado. Este es su banquillo de usted. Se sienta su abogado y empiezan a charlar, ¿no? Mientras el juez no aparece. Está charlando, está riendo y está hablando. Feliz, tranquilo. Resulta que se abre una puerta y el policía dice, por favor, todos de pie, que va a empezar el juicio, preside el juez Juan Pérez, digamos. Y el otro, el acusado, un poco abre los ojos. Entra el juez y el acusado se pone blanco, se asusta, empieza a temblar, y su pie también empieza a temblar. No sabe qué hacer, mira a todos, le dice a su abogado, ¿qué ha pasado? Este no es el juez que hemos comprado. Este no es el juez con el que tenemos convenio. ¿Qué ha pasado? El abogado le dice, no sé. Entra. Y para colmo, lo conocían al juez. Y el juez era conocido en la ciudad o en ese país por ser recto. Porque ser un juez correcto que no recibe cohecho, que no recibe ningún pago, que no tranza con nadie, que es justo y hace cumplir la ley. Por eso este malhechor se ha puesto a temblar, porque ya no tenía más que esperar su sentencia, porque las pruebas estaban ahí y el juez ya no estaba comprado. Así que ahí recién el malhechor ha entendido que ya la perdió. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios Padre es un Dios justo. Justo. A Él no lo van a poder comprar con nada. Ni bueno que seas, ni las cosas lindas que hagas, ni lo lindo que cantes o que lindo que prediques. No lo compras. Él es justo. Y a veces nosotros andamos pues felices por la vida, porque damos nuestros diezmos, porque vamos a la iglesia, porque ayudamos a los demás y pensamos que estamos comprando nuestra salvación. Pero nosotros tenemos un peso, tenemos unas actas, una sentencia, y nuestros pecados están ahí y no los vamos a poder borrar, como hemos visto la anterior vez. Este juez que no acepta nada a cambio de transgredir la ley, él va a hacer cumplir la ley. Este juez es Dios Padre y también es el Dios Hijo, porque Jesús dice que va a juzgar a las naciones y Él va a venir y con vara de hierro va a mandar y va a juzgarnos a todos. Nosotros vamos a estar sentados ante su trono, ante su
su juzgado, y vamos a darle cuentas a Él por nuestras obras. Y dice que todas rodillas, todos los que estén arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, todos nos vamos a arrodillar a Él y todos les vamos a rendir cuentas, y Él no va a aceptar a nadie. Dios dice que no da por inocente al culpable. Amén. En Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que era? El Verbo, Jesús. ¿Quién es el que es en este momento? Jesús. ¿Y quién es el que ha de venir? Jesús. Amén. ¿Y qué es? Dice: santo, santo, santo. Jesús, o Dios, es santo. Santo significa que es perfecto en todos sus atributos. Es 100% justo, es 100% amor. No puede Él perdonar al malhechor porque es justo, porque tiene que hacer cumplir su justicia. Pero también es amor, y tampoco puede ir por encima de su amor, porque Él es santo y es 100% amor. Así que ha creado un plan en el cual se satisfaga su justicia y también se satisfaga su amor. En base a su amor, en Efesios 2, ¿qué dice? Él nos amó. Por el gran amor que Él nos tuvo, nos perdonó. Y ha creado un plan para que alguien venga y alguien muera y alguien sufra en vez de nosotros, lo que nosotros merecemos. Y esa persona, con ese sacrificio, logre apaciguar la justicia de Dios. Porque no había otro, porque no hay hombre en esta tierra que pueda hacer sacrificio por nosotros y que pueda ser aceptado por Dios. Solamente Él, solamente su Hijo podía venir y ofrecerse como sacrificio. Amén. Al venir Dios o Jesús a esta tierra, ¿qué es lo que pasó? Él era Dios, estaba con Dios a su lado y tenía todas las prerrogativas, todos los poderes, todos los atributos de Dios mismo. Pero Él, por sí mismo, por su propia iniciativa, decide bajar de ese su trono de gloria, de majestad, decide bajar a la tierra y nacer como un niño, como un hombre, limitado, porque nosotros somos limitados en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras fuerzas. Tenemos hambre, tenemos miedo, tenemos frío. Y Jesús ha decidido por sí mismo despojarse de esa grandeza, de esa gloria. ¿Qué dice el versículo 7 de Filipenses 2? Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora aquí tomemos en cuenta esta palabra. Dice: se despojó a sí mismo. Amén. Se despojó, dice, a sí mismo.
Dice en 2 Corintios 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Este versículo lo utilizan mucho los profetas y los apóstoles de la prosperidad. Dicen que porque Jesús se hizo pobre, tú tienes que ser rico. Pero ellos lo enfocan desde el punto de vista material. Tienes que tener casas, tienes que tener autos, tienes que tener prosperidad económica. Pero aquí no se está hablando de riqueza material, se está hablando de riqueza espiritual. Jesús era rico, totalmente rico, porque era glorioso, porque tenía poderes, era omnipotente, era omnipresente. Estaba allí en el cielo sin necesidad de nadie. Era rico, era un rey majestuoso, pero decide bajar a la pobreza, a las limitaciones de un hombre. Decide por un tiempo renunciar a ese poder y humillarse, bajar a la condición de un hombre. ¿Para qué? Para que con eso y con su sacrificio nosotros podamos ser ricos. Pero ¿cuál es la riqueza? Lo que habíamos estudiado, que Él nos hizo coherederos de ese reino, de esa misma gloria. Amén. De esa misma gloria que Dios tiene, y sentarnos al lado de Él, dice ahí en los cielos, en los lugares celestiales. Esa riqueza es de la que hablan aquí en este versículo. Colosenses 1:15 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Para Él. Ahora, les hacía el énfasis y les decía, ¿por qué dice en dos partes de este texto dice por sí mismo? A sí mismo dice. Porque en Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Amén. No existe otra entidad, otro ser más grande que Dios. No existe nadie más grande que Jesús. Nosotros cuando nos dicen algo, han debido escuchar, dice, te lo juro por mi madre, dice, te lo juro por mi padre, te lo juro por Dios, te lo juro ¿por qué? Porque vemos que ellos son autoridades, son cosas más grandes que nosotros. Pero Jesús no tenía por nadie más que jurar. No había más quien le pueda controlar o quien le pueda quitar algo. No hay alguien más. Es solo Él. Así que ¿por quién tiene que hacerlo? Por sí mismo. Solo Él puede quitarse. Solo Él puede decidir no usar sus poderes. Y ahora aquí hay una gran discusión teológica también. Cuando dicen que Jesús muchos dicen que eran dos personas, era hombre y era Dios, pero dos personas separadas. Hay otros que dicen que era más hombre que Dios, porque había renunciado a ser Dios. Y otros dicen que era Dios siempre, era más Dios que hombre. Pero la verdad que la palabra de Dios nos enseña que era 100% hombre y era 100% Dios. Seguía siendo Dios. Pero Él había decidido, en un acto de humildad, no usar esas prerrogativas, esos privilegios, no usar en ese tiempo. Porque el Padre pedía que haya un hombre que sea perfecto, que cumpla la ley al 100% a cabalidad, pero tenía que ser hombre, porque si él utilizaba sus poderes, no era hombre, no iba a poder cumplir
lo que el Padre quería. Pero Jesús ha utilizado sus poderes. Ha multiplicado el pan, ha sanado enfermos, ha resucitado muertos. Y entonces, ¿contradicción? No. Lo que pasa es que Jesús ponía los intereses de los demás por encima de los intereses suyos. Porque cuando ha ayunado 40 días, Satanás vino y le dijo: ¿por qué no conviertes eso en pan? Esa piedra en pan. Y él tenía hambre seguramente, porque era humano. Tenía hambre. Y tranquilamente hubiese convertido en pan. Pero estaría obrando para él. Para él. Estaría valiéndose de sus poderes para él. Sin embargo, cuando ha utilizado sus poderes para sanar, para libertar de demonios, para resucitar muertos, esos no eran para él. Él podía estar sin comer, él podía estar sufriendo, él muchas veces decía que no tenía ni dónde poner la cabeza. Pero los milagros y el poder que él ha desplegado no eran para él, eran para otros. Esa humildad es lo que estamos hablando ahora. Amén. Entonces Jesús no consideró ser igual a Dios como algo a que agarrarse, a que aferrarse, dice. Él tranquilamente podría haber dicho: ya, hay problemas en la tierra, ya, 200 legiones de ángeles bajen y vayan a solucionarme eso. Mi esposa me contaba que tiene en su trabajo un gerente, y ese gerente dice que pues molestoso. Dice que las personas, para pasar a su oficina, dice que hay varios ahí. Y ellos no pueden ni salir ni al baño, no pueden hacer nada, siempre tienen que estar haciendo algo. Les ve no está haciendo algo, ya, de una vez esto. Recientemente dice que una compañera había ido a almorzar y lo ha buscado justo ese rato. ¿Dónde está? Llámale que a su celular. Ha vuelto de su almuerzo y ¿qué pasa? ¿Qué contigo? Las normas dicen tal cosa, tal. Lo ha hecho llorar. Y ahora esa compañera, esa empleada, ya no sale, está ahí triste. Ya no sale, tiene que aceptar, tiene que aguantar, porque si no le van a multar o bien le van a despedir. Eso es aprovecharse de la condición que tiene de autoridad, aprovecharse de los privilegios. Eso es aprovecharse. Y humildad, la humildad que tuvo Cristo es que aún teniendo el poder, la fuerza y la autoridad de destrozar, de matar, de destruirlo a Satanás, no lo hace. No lo hace. Porque su autoridad o su amor también está trabajando. Y lo que nos está dando Él es enseñarnos que nosotros por nuestra propia cuenta, por amor, nosotros lo sigamos, no por imposición. Él tranquilamente podría utilizar sus poderes, pero no lo hace. Voluntariamente se ha despojado de eso. Voluntariamente a sí mismo se ha quitado esos privilegios. ¿Para qué? Para venir a la tierra y volverse hombre. Y no solo hombre, sino siervo de los hombres. Él ha venido a servir. Él le ha lavado los pies a los 12 discípulos. Y lo ha lavado humildemente. No creo que cuando esté lavando los pies a Pedro y luego viene Juan y luego viene Lucas y aparece Judas, no, tú no, le dice. No, tú eres el traicionero, tú no. A Judas también le ha tenido que lavar los pies, aún sabiendo que él lo iba a entregar. Amén.
Cuando Jesús vino a la tierra, se despojó de su poder, se despojó de su gloria, se hizo como los hombres, se hizo siervo, y se hizo siervo para obedecer a Dios en sus designios, en su plan. En su plan decía que alguien tiene que sacrificarse, alguien santo tiene que morir por los que han pecado. Y Él ha dicho: yo voy, y yo voy a servirlos, y yo voy a tomar su cruz. Lo que a ellos les pertenece, lo que a ellos les corresponde, lo voy a tomar yo. Y voy a obedecer al Padre. Y voy a obedecer a tal punto que hasta voy a morir por Él. Y no cualquier muerte, sino, aquí la palabra dice, muerte de cruz. Para la cultura romana y los judíos de ese tiempo, la muerte de la cruz era pues lo peor. Al más malvado, a la peor calaña de los malhechores, lo ponían en una cruz. No solamente era físico, porque les traspasaban con clavos y sangraban y morían porque ya no tenían sangre en el cuerpo. Y duraba mucho, dice que duraba 2-3 días en morir las personas crucificadas. Y no solo era el ataque a su cuerpo, sino era la más grande humillación a él y a su familia. Era lastimado físicamente y era terriblemente humillado también. Se hizo obediente, dice, hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de la cruz, la más terrible, la más fea, la más humillante. Amén. Dice, y muerte de cruz, por lo cual, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él ha obedecido al Padre. No le ha puesto no. Él se ha ofrecido, ha bajado de su gloria, se ha vuelto siervo, ha muerto, porque el Padre necesitaba satisfacer su ira, su justicia, porque es justo 100% y no puede prácticamente hacerse de la vista gorda. Tenía que haber un sacrificio propiciatorio, y ese es Jesús. Él ha venido para tomar el lugar que te correspondía a ti, que me correspondía a mí. Cuando tú entiendes esto, hermano, cuando tú entiendes que Jesús ha venido y ha sufrido tanto, siendo tan rico, siendo tan poderoso, se ha humillado tanto por vos, por amor a ti, no estás pues declarándole, no estás gritándole: yo declaro que yo pido que tú, yo exijo, yo cancelo, no estás haciendo eso. Cuando tú entiendes que este ser poderoso, el dueño del cielo y de la tierra, el creador, ha muerto por ti, lo único que puedes es decir: declaro, Señor, que no soy nadie, que dependo de ti. Esa es la única declaración que el Señor acepta. Declaro que no puedo hacer nada sin ti. Declaro que soy un pecador y que te necesito. Dice el versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Con todo este sacrificio tan terrible que ha hecho Jesús por nosotros, con esta humillación que Él ha sufrido por nosotros, el Señor le ha dado, el Dios Padre le ha dado el nombre
Y no se habla solamente de nombre, y tú puedes llamarte Alexis, tú te llamas Beatriz, no habla de ese nombre, habla de un título, ya es como algo que tú hayas ganado, eres un general, eres un admirante, algo grande, ese título por el cual todos tienen que arrodillarse, todos tienen que alabar, todos en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra, todos se van a arrodillar ante Él, dice, y todos van a adorarlo, y todos van a reconocer que Él es el Señor. Se ha ganado esa potestad. No es que porque es hijo de Dios dijeron, bueno, ya, Jesús es hijo de Dios, ya hay que respetarlo porque es su hijo. No, se ganó su lugar, se ganó el título. Amén. Dice, aquí hay una palabra, dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el original, en el griego, es cuando se habla del Señor, se utiliza una palabra, kurios. Y en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de Jehová, del nombre del Señor, se habla de kurios. ¿Entienden? A Jehová se le da esa prerrogativa, ese nombre del Señor, kurios. Y Pablo en este versículo utiliza ese kurios para hablar de Jesucristo. Por ese sacrificio que el Señor ha hecho, que Jesucristo ha hecho por nosotros, se ha ganado ese título de llamarse Señor, igual que Jehová. Al llegar al nivel y a la potestad y a la majestad de Jehová. Por eso es que nosotros adoramos a Cristo y a la cruz, no a la cruz, sino a la obra que Él hizo en la cruz. Amén. Y el más grande acto de humildad que hace el Señor, que Él ha bajado, nuevamente les recuerdo, ha bajado de su poder, de su gloria, ha sufrido por nosotros, ha muerto en la cruz, el Señor lo ha exaltado, ya es Señor, ya es todopoderoso, ya es omnipotente, se ha ganado ese nombre. ¿Para quién? Otra vez baja y dice, para la gloria del Dios Padre. Amén. Se ha ganado todo, Él lo merece, no se le está quitando, pero Él por sí mismo dice, todo lo he hecho, todo lo he sufrido para la gloria de mi Padre. Aún así sigue siendo humilde, sigue reconociendo a su autoridad. Amén. Esa es la obra que Jesús ha hecho por nosotros, hermano. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. El Padre necesitaba satisfacer la ira, necesitaba un sacrificio perfecto, como un cordero inmaculado y sin mancha, dice la palabra de Dios. Jesús ha venido y ha ofrecido su vida por nosotros. Y gracias a eso nosotros ahora tenemos vía libre para ir donde el Padre, para recibir su reconciliación. Amén. Y solo es que nosotros nos acerquemos a Él. Por medio de Él podemos llegar al Padre. Por medio de Él. Y dice que es Él el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Porque se lo ganó. Amén. En 2 Corintios 15, 27 al 28 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está hablando del Dios Padre. El 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Y para terminar, quiero leerles algo que me llegó mucho al corazón. Es algo que ha escrito el pastor Miguel Núñez. Y dice: hay muchas cosas que son absurdas para el entendimiento humano. Si nosotros los vemos con nuestros ojos humanos, intelectualmente carnales nuestros, lo vemos como absurdo. Pero eso es lo que hizo Jesús. Amén. Jesús es el Dios dador de la vida y ha muerto en el lugar del hombre. El dador de la vida perdiendo la suya, el inocente que ocupa el lugar del culpable, el juez que se siente en el banquillo del acusado, el santo que es hecho maldición en un madero, el extraordinario se volvió ordinario, el rey que se viste de gloria se despojó de su majestad y fue desnudado y humillado en una cruz ante el mundo, el Señor del universo, Rey de reyes, Señor de señores, convertido en un humilde siervo, todo por darle la gloria a su Padre y por a ti, y por amor de ti y por amor a mí. Amén. Solo Cristo lo hizo. Ese es el papel que Cristo ha tenido en nuestra redención. Amén. Vamos a ponernos de pie.